La mujer que me dejó fuera de su vida para jugar a la familia perfecta ahora suplica volver cuando las consecuencias por fin la alcanzan. Esta vez, soy yo quien decide cómo termina su historia. Me llamo Salvatore, tengo 30 años, y esta historia se remonta a cuando tenía apenas 11. Aunque para entenderlo bien hay que retroceder un poco más. Mis padres se separaron cuando yo tenía 9. Al principio fue un divorcio típico, fines de semana con mi padre, días de semana con mi madre, ambos fingiendo cordialidad en los eventos del colegio mientras se ignoraban con un rencor silencioso que todo el mundo notaba menos yo. Mi padre era fontanero. Un tipo íntegro, trabajador, de esos que siempre cumplen. Muchas veces llegaba a mis partidos de béisbol con manchas de grasa en la ropa porque venía directo de algún trabajo. Ese era él, alguien que prefería aparecer con el uniforme sucio antes que fallar a sus compromisos. Vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, con un olor permanente a café y madera recién cortada, un aroma que con el tiempo terminé asociando con seguridad. Mi madre trabajaba como secretaria médica en una clínica familiar y siempre estuvo obsesionada con las apariencias. Incluso antes del divorcio criticaba el trabajo de papá, diciendo que no estaba a la altura de lo que merecíamos o que nuestro barrio era poco digno, cuando en realidad era una zona perfectamente normal. Después de separarse de mi padre, su obsesión por el estatus empeoró. Comenzó a vestirse de manera distinta, a salir todo el tiempo y a quejarse de absolutamente cualquier cosa. Yo era un niño intentando adaptarme al divorcio, pero para ella, yo simplemente estaba estorbando. A los 11 años apareció en escena Marcello, un asesor financiero o algo por el estilo, uno de esos trabajos que suenan importantes aunque nadie sepa exactamente qué hacen. Era el tipo que presumía relojes de diseñador y trataba su coche como si fuera un trofeo. Tenía un BMW, vivía en una comunidad cerrada donde todas las casas eran idénticas pero valían una fortuna, y se movía como si el mundo entero fuera un pasillo alfombrado para él. Lo detesté en cuanto lo vi. No porque estuviera saliendo con mi madre, esa parte ya la había aceptado, sino porque para él yo era solo un bulto incómodo que venía incluido con el paquete. Cuando llegaba a recogerla, me ignoraba por completo. Si me veía viendo televisión, le sugería a mi madre en voz baja, pero lo bastante alta para que yo lo oyera, que el niño se fuera a su cuarto para que ellos pudieran hablar de adultos. Si intentaba contarle a mi madre cómo había ido mi día, él interrumpía con historias de su trabajo o con recomendaciones de restaurantes exclusivos. Cada detalle dejaba claro que yo no encajaba en el mundo que él estaba construyendo, y en el que mi madre quería desesperadamente participar. Ella lo celebraba todo. Reía de sus chistes bobos, lo miraba con devoción, lo tomaba del brazo como si fuera la persona más impresionante del planeta. Y yo, sentado al lado, desaparecía un poco más cada día. 6 meses después, mi madre me llamó para hablar seriamente. Sabía que nada bueno podía venir de eso. Me contó que Marcello le había propuesto matrimonio. Y que él tenía 2 hijas de un matrimonio anterior, Bianca y Lucía, gemelas de 8 años. Tenía la custodia total porque, según mi madre, su exesposa se había ido a Europa y prácticamente las había dejado atrás. Ahora sí vamos a ser una familia de verdad, dijo mi madre, como si lo que habíamos sido antes hubiera sido una especie de borrador defectuoso. Yo pregunté dónde dormiría, ya que la casa de él solo tenía 3 habitaciones, la principal, una para las gemelas y otra para su oficina. Ella evitó mirarme y respondió que estaban viendo opciones, quizá convertir el garaje o arreglar el sótano, algún día. Valía lo mismo que decir, ya veremos si encontramos dónde meterte. La boda fue 3 meses después, exageradamente lujosa, con esculturas de hielo y un cuarteto de cuerdas. Yo formé parte del cortejo, pero solo de manera formal. Las gemelas, claro, eran el centro de atención como damas florales. El traje que me tocó usar me quedaba mal, y pasé la mayor parte del día sintiéndome ajeno a todo. En la recepción, me pusieron en la mesa de niños con las gemelas y unos primos Bianchi que no conocía. Mientras tanto, mi madre y su nuevo marido sonreían desde la mesa principal, radiantes, como si hubieran alcanzado la vida que siempre quisieron. Y yo, observándolos desde lejos, sentí por primera vez ese vacío que más tarde se volvería tan familiar. Mudarse a la casa de Marcello fue peor de lo que imaginé. Las gemelas tenían el dormitorio más grande, con baño propio y un armario enorme. La oficina de él permanecía intacta, por supuesto. ¿Y yo? Me asignaron un sofá-cama en una especie de trastero pegado al garaje. No era un dormitorio, era un depósito lleno de cajas con adornos navideños y muebles viejos. Ese sofá olía a naftalina y tenía unos resortes que se incrustaban en la espalda. Es temporal, dijo mi madre. Solo hasta que arreglemos el sótano. El sótano jamás fue renovado. Ese sofá fue mi cama durante un año entero. La escuela se volvió mi refugio. Me apuntaba a cualquier actividad que me mantuviera lejos de esa casa, béisbol, ajedrez,
tutorías después de clase, incluso ayudaba al conserje solo para retrasar el momento de volver. El conserje, señor Rinaldi, era un buen hombre. Me dejaba organizar los materiales en el almacén y hablaba conmigo sobre deportes, estudios o cosas normales, algo que echaba mucho de menos en casa. En cambio, en esa casa yo era invisible. Mi madre volcó toda su atención en Bianca y Lucía. Les preparaba desayunos elaborados, tortitas con formas, frutas cortadas con precisión, mientras a mí me dejaba un bol y una caja de cereales. Pasaba horas ayudándolas con tareas escolares, asistía a todas sus actividades, organizaba cumpleaños que parecían eventos corporativos. Sus redes sociales estaban llenas de fotos con las gemelas como si fueran princesas, mientras yo apenas aparecía de fondo. Marcello tampoco hacía esfuerzos por ocultar que yo no era parte de su mundo. Tenía reglas para todo, siempre estrictas y siempre dirigidas a mí. Nada de televisión después de las 8. Nada de amigos sin avisar con semanas de anticipación. Nada de comer en zonas no autorizadas. Las gemelas, en cambio, hacían lo que querían, películas hasta tarde, visitas improvisadas, meriendas por toda la casa. Cuando preguntaba por qué ellas sí y yo no, él respondía que, por ser mayor, debían dar ejemplo. Yo tenía 12. Ellas 9. ¿Qué ejemplo iba a dar desde un sofá en un trastero? Lo peor fue ver en qué se convirtió mi madre. Siempre había sido un poco superficial, pero junto a Marcello se transformó por completo. Era como una versión programada de sí misma, perfecta anfitriona, madre abnegada, pero solo para las hijas de él. Les hacía peinados complejos, las llevaba de compras constantemente, gastaba sin medida en fiestas y actividades, y presumía cada detalle en sus redes como si su vida estuviera hecha solo de momentos perfectos. Siempre recuerdo una publicación que mi madre compartió en sus redes sociales: mis hermosas niñas. Me siento tan bendecida siendo madre de estos angelitos. En esas fotos aparecían ella, Marcello, las gemelas Bianca y Lucía, y yo, simplemente, no existía. Ni una mención, ni un espacio para mí. Era como si hubiera sido borrado de su vida para encajar mejor en su nuevo cuento familiar. Tenía 12 años cuando comprendí por primera vez lo que realmente significaba eso de no pertenecer. Una noche me desperté para ir al baño, y mientras caminaba por el pasillo, escuché murmullos provenientes del dormitorio. La puerta estaba entreabierta, lo justo como para que mis oídos captaran una frase que me dejó paralizado. El tema con tu hijo, dijo Marcello con un tono calculado. No encaja con la dinámica familiar. Las niñas están confundidas con lo retraído que es. Está creando un ambiente negativo. Yo no estaba retraído. Simplemente estaba sobreviviendo en una casa donde no me querían. No escuché la respuesta de mi madre, solo un murmullo ahogado. Después llegó el golpe definitivo. Quizá estaría mejor viviendo con su padre, continuó Marcello, con esa seguridad de quien cree saberlo todo. Seamos honestos, apenas lo ves. No está ajustándose a nuestra estructura familiar. Las niñas necesitan estabilidad. Y tener a un adolescente malhumorado rondando no ayuda a nadie. Hubo un silencio largo, frío, que me heló la espalda. Entonces mi madre dijo, casi susurrando, como si le costara pronunciarlo: puede que tengas razón. Quizás sería lo mejor para todos. Me quedé petrificado en medio del pasillo, intentando entender cómo mi madre podía hablar de mí como si fuera una carga que debía ser enviada a otro lado. Regresé al sofá de la pequeña sala que usaba como habitación y pasé la noche despierto, mirando al techo y sintiéndome más invisible que nunca. 2 semanas después, me llamó para una de esas charlas en las que fingía ser cariñosa. Llevaba esa expresión suave y compasiva que usaba cuando quería disfrazar decisiones egoístas. Cariño, Marcello y yo hemos estado pensando en lo que es mejor para ti, empezó. En ese instante supe que nada bueno venía. Cuando un adulto empieza con lo que es mejor para ti, casi siempre significa lo que es más conveniente para nosotros. Me dijo que notaba que yo no era feliz, que no lograba conectar con mis nuevas hermanastras, que la convivencia no fluía. Me explicó que mi padre había conseguido un apartamento más grande, con 2 habitaciones, así que yo podría tener un dormitorio de verdad, no un sofá en una sala sin ventanas. Creemos que estarías más contento viviendo con tu padre a tiempo completo. Luego añadió que aún haríamos visitas, fines de semana, navidades, lo de siempre, aunque lo dijo sin verdadera intención. Le pregunté por la supuesta renovación del sótano que había prometido convertir en mi habitación. Bajó la mirada, incómoda, antes de decir que habían decidido que sería mejor usar ese espacio como sala de juegos para las gemelas. Necesitaban un sitio para sus juguetes. Ahí estaba la verdad sin adornos, estaba eligiendo a su nuevo marido y a las niñas por encima de mí. Y quería que yo lo interpretara como un beneficio para mí. ¿Y si no quiero irme?, pregunté, aún sabiendo que parte de mí sí deseaba llamar a ese lugar ex-hogar. Ella apretó los labios, como hacía cuando ya había tomado una decisión inamovible.
Salvatore, esto es lo mejor para la familia. La familia. No nuestra familia. La familia a la que ella había decidido pertenecer. Una familia donde yo no tenía lugar. Me mudé con mi padre al mes siguiente. Él estaba realmente feliz de tenerme consigo, aunque también podía notar el enojo que intentaba disimular. Había encontrado un apartamento más amplio solo para que yo tuviera mi propio cuarto. Me compró muebles nuevos y me dejó decorarlo a mi gusto. Iba a mis partidos, a mis eventos escolares. Después de más de un año, alguien parecía quererme cerca. Mientras tanto, las visitas con mi madre comenzaron a desmoronarse. Primero eran excusas razonables, un recital de las gemelas, familiares de Marcello que venían de visita, planes que había olvidado. Más adelante, las excusas carecían de cualquier esfuerzo, estaba cansada, no era un buen fin de semana, quizás más adelante. Para cuando cumplí 13, la veía una vez cada 2 meses, y cada encuentro era más incómodo que el anterior. Siempre era lo mismo, comida rápida, preguntas superficiales, miradas constantes a su teléfono, y luego dejarme en casa de mi padre con el alivio visible de quien ya cumplió su obligación. Finalmente dejé de intentar mantener una conversación real. ¿Para qué? Ella había hecho su elección. Yo tenía que aprender a vivir con ello. El instituto fue mejor. Papá vivía cerca de un buen colegio. Hice amigos, entré oficialmente al equipo de béisbol, conseguí un trabajo en una ferretería los fines de semana. Empecé a salir con una chica llamada Julia, que pensaba que mi padre era la persona más divertida del mundo. Por primera vez, construí algo que no estaba ligado al caos emocional de mi madre. Mi padre nunca habló mal de ella, y eso siempre lo respeté. Incluso cuando yo me quejaba porque ella olvidaba mi cumpleaños o cancelaba planes, él se limitaba a decir que los adultos cometían errores, que debía concentrarme en mi propio futuro. Fue él quien me animó a considerar programas técnicos, quien me ayudó con los trámites de mi aprendizaje como electricista, quien creyó en mí antes de que yo mismo lo hiciera. Mientras tanto, la vida de mi madre parecía salida de un catálogo perfecto. Publicaba constantemente fotografías de su nuevo mundo, recitales de danza de Bianca y Lucía, viajes familiares a Disney, ascensos laborales de Marcello, remodelaciones de cocina, cumpleaños de las gemelas con decoraciones dignas de revistas. En todas esas publicaciones había algo en común, yo no existía. Cuando me gradué del instituto, apareció durante 1 hora. Posó para unas fotos, me felicitó y se marchó deprisa porque las gemelas tenían un evento al que no podía faltar. La vi alejarse en coche, y sorprendentemente, no sentí nada. Ni tristeza, ni rabia. Solo aceptación. Esa noche, papá me llevó a cenar y brindamos con refresco por mi futuro. Así debía sentirse una familia de verdad. Me volqué en mi trabajo. Afortunadamente, era bueno en lo que hacía. Tenía facilidad para entender sistemas eléctricos y resolver problemas. A los 22 había aprobado el examen de oficial electricista. A los 25 ya tenía mi licencia de maestro electricista y ganaba un buen sueldo trabajando tanto en viviendas como en comercios. Con la ayuda de mi padre, a los 27 compré una casa pequeña. No era lujosa, pero era mía. La renové entera, cableado, cocina, baño. Era mi espacio, construido con mis propias manos. Para entonces llevaba 2 años saliendo con Elena, una profesora brillante y divertida. Nunca le importó que yo trabajara con herramientas, de hecho, lo admiraba. Sus padres me trataban con un cariño que me descolocaba. Me invitaban a sus cenas, me hacían preguntas reales sobre mi vida, se acordaban de mis proyectos y mis logros. Ahí entendí lo que había faltado durante tantos años, adultos que se preocupan sin condiciones. Mi vida, al fin, tenía estabilidad, un trabajo que disfrutaba, una relación sana, una casa propia y mi padre a pocos kilómetros. Había logrado convertir los restos de mi infancia en algo sólido. Y entonces, después de casi 18 años de contacto mínimo, mi teléfono sonó mostrando un nombre que no había visto en mucho tiempo, mi madre. La llamada de Marcello llegó una noche en la que intentaba distraerme viendo una serie que llevaba semanas sin terminar. El móvil vibró con ese número que no tenía guardado, pero que reconocí al instante. Dudé en contestar. Sabía perfectamente que no sería una conversación cómoda, y aún así, deslizar el dedo para aceptar se sintió como inevitable, como si estuviera cumpliendo un trámite que todos estaban esperando de mí. Salvatore, dijo él con un tono que pretendía sonar cordial, pero que tenía un trasfondo extraño. Tu madre me contó que estás, considerando ayudarla. No pude evitar sentir una punzada de incomodidad. Marcello siempre había sido correcto conmigo, pero también siempre había estado al margen, como si yo fuera una nota al pie en la historia de su familia perfecta. Estoy pensando en ello, respondí con cautela. Mira, sé que tu relación con ella no ha sido la mejor, continuó. Pero la situación es seria. Muy seria. Y no tenemos muchas opciones. No tenemos.
Esa frase me molestó profundamente. Yo no formaba parte de nosotros. Nunca lo fui. Lo sé, dije solo para no alargar la conversación más de lo necesario. Bianca y Lucía están muy afectadas, insistió. ¿Y tu madre? Hizo una pausa larga, como si buscara la mejor manera de manipular el clima emocional. Ella está destrozada. Sé que cometió errores. Pero la gente cambia, Salvatore. Respiré hondo. Mi mente volvió automáticamente a mi adolescencia. Recordé aquella mudanza repentina después del divorcio, cuando ella me dejó en casa de mi padre sin una sola conversación honesta. Recordé su sonrisa brillante en las fotos con los mellizos, mientras yo apenas existía como un eco lejano. Marcello, esto no es simple, respondí con voz firme. No es una discusión familiar. Es una cirugía mayor. Hubo un silencio denso al otro lado. Tienes razón, admitió. Solo, piensa que, si puedes ayudarla, estarías salvando una vida. Y quizá también una relación que podría reconstruirse. Agradecí que él no insistiera más. Cuando colgué, sentí una mezcla rara, indignación, tristeza, cansancio, y también una especie de lucidez. El acoso emocional no venía solo de mi madre. Venía de todos, de sus hijas, de Marcello, del círculo perfecto que siempre había girado alrededor de ella. Yo era la última pieza, la olvidada, la que nunca encajó, excepto ahora, cuando un órgano mío tal vez podía salvarla. Durante los días siguientes, la presión aumentó. Mi madre comenzó a enviarme fotos de sus tratamientos, imágenes de ella con bata médica, conectada a máquinas. Todo acompañado de mensajes como estoy siendo fuerte o los médicos dicen que aún hay esperanza. A veces incluso agregaba notas como ojalá pudieras estar aquí, aunque era evidente que lo que realmente deseaba era mi riñón, no mi presencia. Las conversaciones con Elena se volvieron más frecuentes. Ella era el único punto estable en medio de aquel caos emocional. Cada vez que me veía tenso, me preparaba té o me escuchaba en silencio, dejándome desahogarme sin juzgar. Una tarde, después del trabajo, me senté con ella en el sofá mientras la luz del sol bajaba lentamente por la ventana. ¿Crees que soy mala persona por no querer hacerlo? Le pregunté. No, contestó sin dudar. Creo que eres una persona que fue lastimada. Y esas heridas no desaparecen porque alguien tenga una emergencia médica. Pero es mi madre. Biológicamente, sí, respondió suavemente. Pero una madre implica más que eso. Implica cuidado, presencia, amor. ¿Y tú creciste sin eso? Me quedé callado un momento, sintiendo cómo esas palabras encajaban en un lugar profundo y doloroso. Si lo hago, dije finalmente, y ella se recupera, ¿qué pasará después? Lo más probable, respondió Elena con una franqueza que agradecí, es que vuelva exactamente a su vida de siempre. A su rutina. A su familia. Y tú serás el hijo que ayudó, no el hijo al que finalmente decidió amar. Esa frase fue como un golpe seco, pero verdadero. Los mensajes siguieron llegando. Cada día había algo nuevo, un estudio médico adjunto, un comentario dramático, un gracias por considerar ayudar que me hacía sentir atrapado en una deuda emocional que nunca contraí. Incluso los primos Bianchi, con quienes jamás tuve relación, comenzaron a enviarme mensajes de apoyo mezclados con presión velada. Todos estamos rezando para que todo salga bien, tu madre está muy orgullosa de ti, frases que pretendían sonar bondadosas, pero que en realidad cargaban un peso enorme. Incluso Carmela me escribió un mensaje largo recordándome anécdotas de infancia en las que yo apenas figuraba. Parecía más un intento de convencerme de que siempre había sido parte de esa familia que un verdadero recuerdo afectivo. Hubo noches en las que me senté en la cama, mirando el techo, sintiendo que todo el mundo esperaba que yo sacrificara parte de mi cuerpo para corregir errores que ellos mismos habían cometido durante años. Me preguntaba si era justo, si tenía derecho a negarme sin cargar para siempre con la culpa de haber dejado morir a alguien que me dio la vida pero no me la acompañó. Lo que más me perturbó fue recibir un mensaje de Lucía diciendo, mamá siempre te quiso, solo que la vida se complicó. Esa frase me dejó inmóvil. Porque si hubiera sido cierto, si realmente me hubiera querido, no habría desaparecido de mi vida durante casi 2 décadas. Decidí hacer algo que probablemente debería haber hecho mucho antes, informarme en serio. No desde la emoción, sino desde la realidad médica y legal. Un amigo mío, Vincenzo, trabajaba como enfermero en el hospital. Lo llamé y le pedí que almorzáramos para hablar del tema. La donación de riñón es algo grave, me explicó mientras comíamos. Es una cirugía de gran impacto y con riesgos reales, infecciones, sangrados, coágulos, reacciones a la anestesia. La mayoría de las personas sale bien, pero la mayoría no significa todas. Además, vivir con un solo riñón implica cambios permanentes. Hay medicamentos que tendrás que evitar, tu riesgo de hipertensión y enfermedad renal aumenta con los años. ¿Y la recuperación? Pregunté.
De 6 a 8 semanas antes de volver al ritmo normal. Y eso si no hay complicaciones. Son 6 a 8 semanas de ingresos perdidos, y tú trabajas por tu cuenta. Nadie te los va a pagar. Y, siendo honesto, por experiencia te digo que cuando las relaciones familiares ya vienen mal, este tipo de procesos suele empeorarlas, no arreglarlas. Esa noche hice una lista con 2 columnas, razones para donar y razones para no hacerlo. Razones para donar. Es mi madre biológica. Podría salvarle la vida. Evitaría la culpa y el juicio de los demás. Técnicamente sería lo correcto. Razones para no donar. Me abandonó cuando tenía 12 años. Escogió a su nueva familia una y otra vez. Solo regresó porque necesita algo. Es una cirugía mayor con riesgos reales. Cambios permanentes en mi cuerpo. Pérdida de ingresos durante mi recuperación. No hay garantía de compatibilidad. Incluso donando, nada indica que la relación mejoraría. No le debo nada. La lista estaba completamente desequilibrada. Así que la llamé para pedirle que nos viéramos de nuevo. Esta vez elegí yo el lugar, un parque cercano a mi casa, tranquilo y sin testigos. Cuando llegó, noté enseguida la esperanza en su expresión, y me dolió saber que estaba a punto de decepcionarla. Pero mi decisión ya estaba tomada. No voy a hacerme las pruebas, dije antes de que se sentara. Su rostro perdió toda la ilusión. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque no quiero. Es una cirugía seria, con riesgos reales, y no estoy dispuesto a atravesar algo así por alguien que no ha sido mi madre durante 18 años. Pero soy tu madre, insistió, como si la palabra tuviera todavía el mismo peso que antes. No, fuiste mi madre. Pasado. Dejaste de serlo cuando elegiste a Marcello y a sus hijas por encima de mí. Dejaste de serlo cuando me enviaste lejos porque no encajaba en tu nueva vida perfecta. Dejaste de serlo cada vez que te olvidaste de mis cumpleaños, de mis eventos, de mi existencia. Intentó justificarse. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste, interrumpí. Durante 18 años me lastimaste simplemente no estando, ignorándome. Y ahora vuelves pidiéndome literalmente una parte de mi cuerpo. Eso no borra todo lo anterior. Empezó a llorar. Estoy muriendo, Salvatore. ¿De verdad no significa nada para ti? Claro que significa algo, respondí, manteniendo la voz firme. No soy un monstruo. Pero tu emergencia médica no borra 18 años de silencio. No deshace todas las veces que fuiste madre de otros y no de mí. Necesitar algo no te convierte mágicamente en familia. Por favor, suplicó. Sé que no fui perfecta, pero estoy intentando arreglar las cosas. Déjame intentarlo. No puedes arreglar nada pidiéndome órganos. Eso no funciona así. Si querías reparar algo, tuvo que ser hace años, cuando terminé la secundaria, cuando conseguí mi primer trabajo, cuando compré mi casa. Tuviste muchas oportunidades para volver a ser mi madre. Nunca las tomaste. No puedes aparecer ahora exigiendo que te salve. ¿Así que vas a dejarme morir? Preguntó entre lágrimas. No estás muriendo por mi culpa. Estás muriendo por una enfermedad renal. Yo no soy responsable de eso ni tengo la obligación de solucionarlo. Tienes a toda la familia que tú escogiste por encima de mí. Deja que ellos resuelvan tu situación. Me levanté para irme, sintiendo un cierre que llegaba muy tarde, pero que al fin había llegado. Cuando me tomó del brazo, supe inmediatamente que aquella conversación no iba a ser breve ni simple. Había una urgencia desesperada en la forma en que sus dedos se aferraban a mi piel, como si ese gesto pudiera obligarme a cambiar de opinión con solo sentir su presión. Salvatore, por favor, piensa en Bianca y Lucía. Ellas necesitan a su madre, dijo con la voz quebrada. Era increíble. Incluso en una situación tan grave, incluso al hablar de su propia vida, seguía girando todo alrededor de las gemelas. Nunca sobre lo que nuestra historia había significado, nunca sobre lo que me había hecho, sino sobre ellas. Era como si yo no entrara en la ecuación de ninguna manera. Era un espectador de un drama que nunca elegí. Respiré hondo, tratando de no dejarme arrastrar por el peso emocional que intentaba poner sobre mí. Pues espero que encuentren un donante, respondí, con una calma que no sentía realmente. Pero no voy a ser yo. Me aparté con suavidad, aunque internamente sentía algo parecido a un nudo en el estómago. No era odio. Era cansancio. Era el agotamiento acumulado de años cargando con una historia que nadie más estaba dispuesto a reconocer. La dejé allí, llorando entre los bancos del parque, y me marché sin mirar atrás. Sabía que lo que venía sería desagradable, pero jamás imaginé cuán feroz iba a ser la tormenta. No me dio tiempo ni a llegar a casa cuando el teléfono comenzó a vibrar sin descanso. Llamadas, mensajes, notas de voz, todos cargados de un juicio que venía de gente que jamás estuvo presente cuando realmente importaba. Me acusaban de todo, de frío, de insensible, de cruel.
Hubo quien directamente me dijo que estaba condenando a mi madre y que algún día cargaría con ese remordimiento hasta la tumba. La primera llamada que contesté fue de Marcello, desde un número que aún no tenía bloqueado. «La estás matando», espetó sin saludo ni contexto. «¿Lo entiendes? Estás asesinando a tu propia madre porque no eres capaz de dejar atrás lo que pasó». Sentí como mi paciencia pendía de un hilo. «No estoy matando a nadie, Marcello. Solo estoy decidiendo no exponer mi cuerpo a una cirugía mayor por alguien que me abandonó. Y no, eso no es lo mismo. Ella se está muriendo». Gritó como si elevar la voz pudiera cambiar los hechos. «Entonces quizá debería haber tratado mejor a su hijo cuando tuvo la oportunidad», respondí antes de cortar. Y entonces llegaron los mensajes de las gemelas. Cada uno peor que el anterior. El tono era distinto al de Marcello, menos dramático, más venenoso. Bianca me escribió: «Eres una persona horrible. No puedo creer que prefieras ver morir a alguien pudiendo salvarla». Lucía remató con más crueldad: «Ojalá puedas vivir sabiendo que mataste a nuestra mamá». Las bloqueé sin dudar. No porque doliera, que sí dolía, sino porque ya no tenía fuerzas para seguir siendo el blanco emocional de una familia que siempre me vio como una pieza prescindible. Luego apareció Carmela, intentando algo más sutil. «Tu madre cometió errores», me escribió, «pero tú deberías ser el mejor. Demuéstrale que eres más grande que sus fallos». Pero yo ya había jugado ese papel durante demasiado tiempo. No respondí. El único que de verdad me quedó fue mi padre. Me llamó al día siguiente, con esa voz que siempre lograba encontrar una grieta en cualquier muro que yo levantara. «¿Cómo estás?», preguntó, sin rodeos. «Bien, supongo. Aunque me siento como si fuera lo peor del mundo». «No eres una mala persona, hijo. Eres alguien que decidió poner un límite. La diferencia es enorme. La gente piensa que estás dejando que tu madre muera, pero ninguno vivió lo que tú viviste. No tienen derecho a juzgar qué haces con tu cuerpo». Hubo una pausa, de las que te calientan el pecho. «Estoy orgulloso de ti», añadió. No imaginaba cuánto necesitaba escuchar eso. Elena, por su parte, se convirtió en una especie de muro protector. Atendía mis llamadas, bloqueaba números, y una noche incluso se interpuso entre mí y un familiar que llegó a mi puerta decidido a hacerme entrar en razón. «Esto es acoso», le dijo a Marcello cuando intentó empujar la puerta. «Si no te vas ahora mismo, llamo a la policía». Él se marchó, pero no sin antes escupirme un asesino como despedida. La situación escaló todavía más en redes sociales. Publicaciones indirectas, otras no tan indirectas, frases pasivo-agresivas sobre la importancia de la familia y sobre la gente que decide no ayudar aún pudiendo salvar una vida. Borré todas las apps. No quería ver nada de eso. 3 semanas después de aquella conversación en el parque, mi padre me llamó otra vez. «Parece que tu madre encontró un donante», me dijo. Me quedé helado. El alivio me golpeó como una ola. «¿En serio?». «Sí. Una organización que conecta donantes vivos con pacientes. Estaba en varias listas y al final le asignaron uno. La operación es la semana que viene». Tuve que sentarme. Sentía que algo enorme dentro de mí se aflojaba al fin. «Es bueno». «Muy bueno», dije, casi sin aire. «Lo sé. Pensé que querrías enterarte». No fui al hospital. No envié nada. Solo seguí con mi vida intentando recomponer la parte de mí que se había deshecho entre tantas acusaciones. La cirugía salió bien. Lo supe por la interminable cadena de comentarios que la familia publicaba en sus espacios habituales. Bianca y Lucía dedicaron largos mensajes al ángel que salvó la vida de su madre. Ni una palabra sobre mí. Creí que con eso terminaría todo. Pero estaba equivocado. 2 meses después, un sábado por la mañana, llamaron a mi puerta. Al abrir, me encontré con mi madre, más delgada, más pálida, pero evidentemente mejor que la última vez. «Salvatore», dijo, «¿podemos hablar?». Quise cerrar la puerta, pero la curiosidad siempre tiene último voto. «¿Qué quieres?», pregunté. Tomó aire. «Quería agradecerte». El donante era un desconocido que vio mi historia y se ofreció. «Voy a vivir gracias a él». Hizo una pausa larga, casi pesada. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que no tengo una relación con mi hijo. No de verdad. Tú tenías razón. Elegí a mi nueva familia. Te dejé atrás. Y eso estuvo mal. Fui una mala madre. Lo siento, de verdad. Su voz tembló. Y por primera vez en años, me pregunté si realmente estaba viendo arrepentimiento, o simplemente un intento tardío de corregir lo que ya no tenía reparación. La disculpa que me ofreció sonó vacía, casi mecánica, como si solo apareciera ahora porque finalmente había obtenido lo que necesitaba de otra persona. No tenía peso real, ni intención profunda, solo un intento tardío de suavizar algo irreparable. «Está bien», respondí. «¿Qué es exactamente lo que quieres?».
Ella respiró hondo, como si se preparara para soltar una verdad trascendental. Quiero arreglar las cosas entre nosotros. Quiero volver a ser tu madre, si tú me lo permites. La miré sin pestañear. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué te sientes culpable? ¿Porque estuviste al borde de la muerte y eso te hizo reflexionar? ¿O porque por fin te alcanzó el remordimiento? Porque entendí que he pasado años huyendo de mis errores, en lugar de afrontarlos, dijo con un temblor en la voz. Me convencí de que estarías mejor con tu padre, que mi nueva familia me necesitaba más, que el pasado debía quedarse atrás. Pero tú tenías razón. Te dejé solo. Te abandoné. Y quiero enmendarlo. Observé a la mujer que me dio la vida, la misma que me apartó de ella cuando yo tenía apenas 12 años y que solo había vuelto a mi puerta cuando su necesidad se convirtió en urgencia. Y, a pesar de todo lo que debería haber sentido, no apareció nada. Ni rencor, ni alivio, ni consuelo. Solo un vacío sereno. Te agradezco la disculpa, respondí, pero ya no puedo ser tu hijo. Ese lazo se rompió hace muchos años. Salvatore, susurró. Construí una vida sin ti, y continué. Una buena vida. Tengo un padre que nunca falló. Tengo a Elena, que me quiere de verdad. Tengo un trabajo del que estoy orgulloso, una casa que es mía, y un entorno donde encajo. No existe un hueco en mi vida que lleve tu nombre, porque ese espacio lo llené con personas que sí se quedaron. Pero yo sí me preocupo por ti, insistió ella, casi suplicante. Quizá ahora, dije con calma. Pero no lo hiciste cuando importaba. No te importó cuando dormía en un sofá dentro de un cuarto de almacenamiento. No te importó cuando faltaste a mi graduación. No te importó durante 18 años. Apreté la mandíbula antes de terminar. Lamento que casi murieras, y me alegra que encontraras un donante. Pero no puedo ser tu hijo solo porque, de repente, te visitó la culpa. Sus lágrimas regresaron. No puedo cambiar el pasado. No, no puedes, respondí. Y yo tampoco puedo olvidarlo. Por eso es mejor que no sigamos intentando algo que ya no existe. Tú tienes tu familia. Yo tengo la mía. Dejémoslo así. No me cierres la puerta, por favor, imploró. Fuiste tú quien me la cerró primero, dije suavemente. Yo solo estoy aceptando lo que hiciste, y siguiendo adelante. Cerré la puerta sin remordimientos. Esta vez no hubo culpa. Solo una liberación profunda y definitiva. Esa noche, mi padre vino con comida para llevar y nos quedamos viendo un partido. No hablamos de ella ni de lo ocurrido. Simplemente compartimos el momento, como lo habíamos hecho cientos de veces. Eso, para mí, era familia, estar, acompañar, sin necesidad de explicaciones ni condiciones. Elena llegó tarde después de un evento escolar. Se descalzó, tomó un plato con comida y se acomodó a mi lado en el sofá. Tu madre pasó por aquí hoy, le dije. Ah, sí. Respondió, como si lo hubiera anticipado. Se disculpó. Ahora quiere formar una relación, ahora que está mejor. ¿Y qué le dijiste? Que ya tengo una familia. Que no necesito que intente convertirse en algo que nunca fue. Elena apretó mi mano con fuerza. Hiciste bien. Unas semanas más tarde recibí una invitación por correo, Lucía se casaba. Estaba dirigida a mí, y en la parte trasera, había una nota escrita a mano por mi madre. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero significaría mucho para las chicas si vinieras. Nos encantaría tenerte allí. Se la enseñé a mi padre. La leyó, negó con la cabeza y me la devolvió. ¿Qué vas a hacer? Nada. No voy a ir. ¿Estás seguro? Muy seguro. Pasé demasiados años intentando ser parte de una familia que nunca me quiso incluir. Ya terminé con eso. Tiré la invitación a la basura. La boda ocurrió igual. Vi fotos en redes a través de conocidos, todo lucía impecable, sonriente, perfecto. Mi madre publicó sobre su hermosa hija y su familia perfecta. Ni una mención al hijo que decidió no asistir. Y, para mi sorpresa, no me afectó. Ese era su mundo, no el mío. 6 meses después de todo aquel capítulo con mi madre, mi vida avanzaba en una dirección clara y tranquila. Una tarde, mientras Elena y yo caminábamos por un sendero cerca del lago donde solíamos ir a despejarnos, me di cuenta de que no tenía sentido seguir esperando un momento perfecto. Lo perfecto ya estaba allí, ella, a mi lado, riéndose de algo que ni siquiera recordaba, con esa naturalidad que hacía que cualquier carga se sintiera más liviana. Me detuve, tomé aire y saqué el anillo que llevaba semanas guardando. No dije nada elaborado, solo lo que realmente sentía, que quería construir un futuro con ella. Elena se quedó inmóvil un segundo, y después me abrazó con tanta fuerza que entendí su respuesta antes de escucharla. La boda la organizamos sin complicaciones, exactamente como ambos queríamos. No hubo grandes escenarios, ni invitados por compromiso, ni fotos arregladas.
Nos reunimos en un pequeño jardín que alquilamos para esa tarde, rodeados de quienes de verdad habían estado ahí en los momentos que importaron, mi padre, que no podía borrar la sonrisa de orgullo, la familia de Elena, cálida como siempre, y nuestros amigos más cercanos, esos que habían sido testigos silenciosos de nuestra historia desde el principio. No necesitábamos más. Fue un día simple, sí, pero tenía un peso emocional enorme. Por primera vez sentí que estaba formando algo auténtico, propio, limpio de heridas viejas. Poco después de la boda, recibí un sobre entre las facturas habituales. Era una tarjeta enviada por mi madre. Nada personal, nada profundo, solo una felicitación estándar acompañada de un deseo de que encontráramos felicidad en nuestro camino. La dejé a un lado con la misma indiferencia con la que uno aparta un folleto publicitario. No sentí rabia ni nostalgia. Era simplemente irrelevante. Los años fueron acomodándose solos. Me concentré en hacer crecer mi negocio, en mejorar la casa que Elena y yo habíamos comprado juntos y en darle forma a la idea de tener hijos algún día. Todo comenzó a tomar una estabilidad que jamás había experimentado cuando era niño. De vez en cuando, mi teléfono aún muestra el nombre de ella en la pantalla, pero no respondo. Tampoco abro los mensajes que llegan en fechas especiales. Le agradezco en silencio que intente mantener un mínimo de contacto, pero entendí que no necesito revivir nada de aquello. Mi vida tomó un camino distinto, uno en el que ella ya no tiene lugar. Con el tiempo, acepté algo que me cambió por dentro: la familia real no tiene que ver con la sangre, sino con quienes deciden estar, con quienes construyen contigo incluso cuando no hay nada que ganar. La lealtad no se improvisa, se demuestra. Mi madre terminó enseñándome esa verdad, aunque lo hizo exactamente del modo contrario al que hubiera querido.